Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 20 de junio, en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, obispo y mártires. En 1935, el Papa Pío XI, al canonizar el mismo día a estos dos santos, que pagaron con la decapitación la valentía de defender la propia fe, los señaló como dos ejemplos de fidelidad que hay que proponer a los cristianos de nuestro tiempo. La Segur del Verdugo, que truncó sus vidas en 1535, cayó también sobre muchos otros católicos, cuyo único delito fue el de no haberse adherido al llamado Acto de Supremacía, por medio del cual el año anterior el rey Enrique VIII se había proclamado jefe de la Iglesia Nacional Inglesa, porque el Papa había declarado que no le podía conceder el divorcio de la primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. Los dos santos que se conmemoran hoy son las víctimas más insignes de las inaceptables pretensiones del rey. Juan Fisher nació en Beverly en 1469 y fue ordenado sacerdote a los 22 años. Como su amigo Tomás Moro, fue un hombre de gran cultura, pero a la vasta erudición que hizo de él un auténtico hijo de su época, unió un gran celo y una total abnegación en el ejercicio de sus deberes de obispo de la pequeña diócesis de Rochester, para la que había sido elegido en 1504, junto con el cargo de canciller de la Universidad de Cambridge. Aceptó serenamente la condena a muerte, que fue ejecutada el 22 de junio de 1535, un mes después de su elevación a la dignidad cardenalicia, con la que Pablo III quiso honrarlo por su fidelidad y su valentía. A los 15 días fue decapitado Tomás Moro, culpable también de no haber reconocido al rey la pretendida supremacía espiritual. Había nacido en Londres en 1477 y en su juventud había querido consagrarse a Dios en un monasterio cartujo, pero siguió la carrera de abogado, llegando a la cumbre de la fama con el nombramiento de canciller de Inglaterra en 1529. Tuvo 4 hijos y siempre fue de conducta ejemplar. Se levantaba a las 2 de la mañana a rezar y a estudiar hasta las 7, y luego iba a la misa. No interrumpía sus piadosas prácticas ni siquiera cuando lo llamaba el rey. Fue encerrado en la Torre de Londres mientras se le seguía el proceso, que tuvo lugar el 1 de julio de 1535. En ese tiempo escribió el Diálogo de la Confortación contra las Tribulaciones, una de las obras maestras de la literatura inglesa. Valiente y sereno, en el patíbulo tuvo la fuerza de bromear con su verdugo. «Ayúdeme a subir, para bajar me las arreglaré yo, me las arreglaré solo», rezó el salmo Miserere, se puso la venda en los ojos e inclinó la cabeza sobre el cepo. Durante un mes fue expuesta su cabeza sobre un palo en el puente de Londres. Después su hija predilecta pagó una buena suma para rescatarla y que no fuera echada al río. Es también famosa su obra Utopía y su oración por el buen humor. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro, mártires. Muy bien, para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres,
tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con el texto de San Mateo, en el capítulo 6, sí. Y bueno, pues continuamos con esa lectura meditativa de este capítulo. Y nos damos cuenta cómo San Mateo en este espacio y contexto nos recuerda aquellos, como el día de ayer, aquellos elementos que Jesús señala para poder llevarlos a la práctica, pero en el silencio, en el sigilo, en el secreto de las cosas, para que los demás, la gente no se entere, sino solamente Dios. La oración, la limosna o caridad y el ayuno. Y hoy pues no es la excepción. Jesús empieza recordándonos justamente cómo debe de ser nuestra oración. Una oración silenciosa. No hablar mucho, dice hoy Jesús, como los paganos, sino limitarse, ¿sí? Más bien limitarnos a tratar de hacer una oración auténticamente silenciosa, meditativa. El Catecismo de la Iglesia Católica propone diferentes maneras de orar, y una de esas maneras es precisamente la oración de meditación silenciosa. Es decir, hacer silencio, callar lo exterior para poder escuchar el interior que Dios pone, esas mociones que vienen del Espíritu Santo, como dirá San Ignacio de Loyola. Y por eso, qué importante es no imitar a aquellos que hablan mucho, dice Jesús, cuando estén orando. Y la mejor forma que hoy propone Jesús de oración es la oración del Padre Nuestro. Y al hacer el Padre Nuestro, deberíamos nosotros de cuestionarnos si estamos cumpliendo a cabalidad cada una de esas súplicas que se le hace a Dios. Primero se le llama a Dios nuestro Padre. Sí, empieza diciendo Padre Nuestro. Es decir, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres el Padre de todos, el Padre de la Iglesia. Tú eres nuestro Padre. El Padre de los buenos y malos, ricos y pobres, altos y bajos. Tú eres el Padre de todos, Señor. Y ahí lo estamos reconociendo a través del Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué encierra precisamente cada una de estas palabras? Encierran la vivencia de una persona con fe, llamando a Abba, llamando Padre, Papito, a aquel que todo lo puede, y compartiéndolo, no diciéndole Padre mío, no, diciendo Padre Nuestro, compartiendo a Papá. Y luego, pues reconocer que Él está en el cielo. Sí, Padre Nuestro, tú que estás en el cielo. Y pues bendiciendo su nombre, bendiciendo a través de la bendición de su nombre, se bendice su acción, se bendice su obrar. Y por eso también el Padre Nuestro suplica la voluntad. Hágase tu voluntad. Muchas veces en la vida queremos que se haga nuestra propia voluntad, nuestra propia forma de pensar. Queremos que, empezando por la casa, se haga lo que yo digo, lo que yo mando, lo que a mí se me antoja, lo que yo considero que es correcto, lo que veo como mi verdad, sin darnos cuenta que la voluntad de Dios es otra. No es mi propia voluntad, es la voluntad que brota del Evangelio, la voluntad que brota de un encuentro. Y solamente aceptará la voluntad de Dios aquella persona que sea obediente a sus mandatos, aquella persona que sea agradecida, aquella persona que ore y se encuentre vivamente con Él a través, pues evidentemente, de la reflexión, la oración. Así cumpliremos su voluntad y no la nuestra. Hoy también finaliza el texto pidiendo el pan de cada día, dánoslo, Señor. Y cuando hablamos de pan, no solamente de pan material, ¿no? Está el pan espiritual, el pan de la palabra de Dios, el pan de la mesa de la Eucaristía. Así es, el pan del perdón hacia el prójimo. Y por eso hoy pedimos que Él nos perdone. Sin duda Él lo hará si nosotros de corazón
también perdonamos. Aquí es importante saber que podemos perdonar muchas veces, todo el tiempo, y preguntarnos si hay alguien a quien perdonar con todo el corazón. Y aquí no significa de que pues los demás no sean culpables de venir y pedirnos perdón, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir muchas veces a pedirle perdón a tanta gente. Y ahí le pedimos a Jesús que nos libre del mal y de la tentación. Bueno, pues ojalá que lo que hemos escuchado hoy sobre el Padre Nuestro y al finalizar esta cita bíblica sobre el perdón, el Señor nos conceda hacerlo de corazón, perdonar con el alma, perdonar de corazón, independientemente a cuáles personas. Que solo Dios pues lo puede hacer, no lo dudamos. Y hoy jueves eucarístico sacerdotal, les invito para que no olviden orar por las vocaciones, por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes. Tanto necesitamos los sacerdotes de tu oración, por favor, nunca dejes de hacerla. Y de esa manera nos santificarás. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.